Durante 1942, los nazis empezaron a rastrear los países de Europa Occidental para ejecutar su solución final, el exterminio de los judíos. Llevándose a judíos de lugares tan distantes como las islas anglo-normandas. No supimos ni oímos nada más de ella, de lo que le había pasado durante 50 años. Me parece increíble. Cuando me enteré de que había muerto en Auschwitz, nos sentimos disgustados y horrorizados. Pero descubrirían, como los nazis de Auschwitz y de otros campos de concentración de la Polonia ocupada, que una cosa era idear una matanza a gran escala y otra muy diferente era ponerla en práctica. Pero la forma en la que resolvieron esos problemas mortales dice mucho sobre su mentalidad. En 1942, siguiendo un terrible proceso de ensayo y error, los nazis crearon algo totalmente nuevo en la historia: máquinas homicidas capaces de matar a millones de personas. Auschwitz, los nazis y la solución final. Fábricas de muerte. Los primeros judíos de Europa Occidental que enviaron a Auschwitz provenían de Francia. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Para muchos soldados alemanes, Francia era un buen destino, mucho mejor que luchar en el este contra el Ejército Rojo. Los alemanes que estaban en Francia se consideraban afortunados. Pero en realidad en Francia había relativamente pocos soldados alemanes. Los alemanes habían dividido el país en dos zonas, la ocupada y la no ocupada, pero la administración francesa gestionaba las dos en gran medida. Por lo tanto, para sacar a los judíos de Francia, los nazis debían contar con la colaboración de las autoridades francesas. El 2 de julio de 1942 se celebró una importante reunión entre las SS y la dirección de la policía francesa para hablar de las deportaciones a gran escala. La intervención de un oficial de las SS revela que, en un primer momento, los franceses propusieron cooperar con los nazis solo con algunas reservas. Par contre, des arrestations de juifs par la police française dans la Aber zone im occupée besetzten serait Frankreich gênante. wäre die Festnahme von Juden durch die französische Polizei gênant. Si le gouvernement français s'opposait à ces arrestations, il est certain qu'il n'aurait pas la sympathie de Führer. Las autoridades francesas sabían que si no cooperaban tendrían que enfrentarse a las iras de los alemanes, pero no querían entregar a los judíos franceses. Así que se llegó a una solución. Puis-je vous faire une proposition? Lassen Sie mich einen Vorschlag machen. Nous sommes prêts à arrêter autant de juifs que vous voudrez dans toute Wir la erklären France, uns bereit, so viele Juden wie wir wünschen, y compris dans la zone occupée, einschließlich dem besetzten Gebiet. mais seulement des juifs de nationalité étrangère. Aber nur Juden ausländischer Staatsangehörigkeit. Bon, ce serait au moins un premier pas. Tras pactar la entrega de los judíos extranjeros, las autoridades francesas organizaron las primeras redadas durante la mañana del 16 de julio de 1942. En el distrito 20 de París, la policía francesa fue a visitar a los Müller, procedentes de Polonia. Por la mañana nos despertaron violentamente golpeando la puerta. Vi a mi madre que estaba arrodillada en el suelo rodeando con los brazos las piernas de dos policías.
Le suplicaba que nos dejaran. Gritaba, lloraba. Vi a los policías, bueno, a los inspectores, que la levantaban y le decían: dense prisa, no nos hagan perder tiempo. Aquella mañana, los policías se llevaron a Annette Müller, a su hermano menor Michel y a su madre. Recuerdo que estábamos algo asustados, porque era por la mañana, muy temprano. Recuerdo que había que preparar comida para 3 días. Creo que habían dicho 3 días, y yo ya no estaba preocupado. No es que confiara en la policía de mi país, pero sí confiaba en mi madre. Los llevaron a un campamento muy parecido a este, lleno de extranjeros que habían huido a Francia para escapar de la persecución nazi. No estaba preocupado. Lo que me preocupaba era la vuelta a la escuela. Me decía, ¿pero cómo podrá ser? Creo que podré llegar para el primer día de clase. Esa era mi gran preocupación. Durante los primeros días de las deportaciones, los nazis solo querían judíos adultos, que luego tendrían que trabajar hasta la muerte. Al principio, Adolf Eichmann, de las SS, que organizaba las deportaciones, no permitía que enviaran a los niños con sus padres al este. A principios de agosto de 1942, en el campo de Bonne-la-Rolande, la policía francesa separaba a las familias. La policía pegaba a las mujeres. Los niños nos agarrábamos a su ropa, nos rociaban con agua. Ahí había niños muy pequeños. Recuerdo que lloraban. Luego, de repente, cuando llegaba la ametralladora, había silencio. Pero un silencio terrible. Mi madre estaba en la primera fila de mujeres y nos saludó con los ojos. Nos decía, nos hacía gestos con los ojos y nos miraba. Michelle lloraba. Es la última imagen que tengo de ella, porque luego se la llevaron y a nosotros, a los niños, nos dejaron solos. Durante los días siguientes, los niños a los que separaron de sus padres fueron trasladados aquí, al campo de Drancy, en las afueras de París. Este improvisado campo de concentración se construyó alrededor de un complejo de viviendas de bajo coste aún sin terminar. El mayor de los niños que acababa de llegar tenía 14 años, más o menos. El menor, 2, aproximadamente. Un puñado de adultos presos en Drancy intentó hacer por ellos todo lo que pudo. Los niños estaban rodeados de insectos y su aspecto era lamentable. Estaban muy sucios y todos tenían disentería. Primero intentamos hacer una lista con sus nombres, pero la mayoría no sabía cuál era su apellido. Me decían, soy el hermano pequeño de Pierre. Nos metieron en unos cuartitos y teníamos que dormir en el suelo de cemento. Y había que tener cuidado para no resbalar por las escaleras, porque había tal cantidad de excrementos. Era como vivir una pesadilla. Tras un breve periodo en Drancy, llegaron órdenes de Berlín para que los niños empezaran a ser trasladados al este. Siempre les mentíamos. Siempre les decíamos que volverían con sus padres. Aún así, no nos creían. Era muy curioso. Sospechaban lo que les iba a pasar. Muchos nos decían,
a mis amigos y a mí: señora, adópteme, porque querían quedarse en el campo. Estaban muy mal, pero no querían irse. Entonces, la mañana antes de que partieran, los vestimos lo mejor que pudimos, aunque la mitad ni siquiera podía llevar sus bolsas. Creo que es lo peor que se puede hacer. Y claro, siempre pienso en ello. Michel y Annette Müller pudieron salvarse porque su padre consiguió sobornar a los oficiales franceses. Su madre, tras haber sido separada de sus hijos por la fuerza, murió en Auschwitz. Pero para Michel, no hay que culpar solo a los alemanes. Arrestaron a gente solo por haber nacido judíos. Que sean franceses los que pudieron hacer eso es algo que aún no consigo entender, ni siquiera después de 60 años. En agosto de 1941, unos 4.100 niños fueron trasladados al este en vagones de carga de trenes, junto con adultos de Drancy, a los que no conocían. El viaje duró 2 días y 2 noches, hasta que llegaron aquí, la rampa de Auschwitz. Quedan muy pocos testigos vivos que puedan describir las escenas de la llegada a la rampa, y aún menos entre los miembros de las SS. Pero poco después de la llegada de los niños franceses, el soldado de las SS, Oskar Gröning, empezó a trabajar en Auschwitz. No fue mucho antes de que me asignaran la inspección del equipaje de uno de los transportes que llegaban. Cuando acabó, aquello parecía una feria. Había un montón de basura. Y entre la basura, en la misma basura, había enfermos incapaces de andar. Y entonces pasaron cosas que me afectaron mucho. Había un niño tumbado, desnudo. Lo arrastraron por las piernas y lo lanzaron al camión que tenía que irse. Cuando gritaba, como una gallina enferma, le golpeaban la cabeza contra el borde del camión para que se callara. Trasladaron a los niños de Francia a poco más de 3 kilómetros de la rampa, al campo de Auschwitz-Birkenau, a una de las 2 casas en los límites del complejo. Los nazis habían improvisado cámaras de gas. Encerraban en una habitación a los niños y vertían cristales del insecticida venenoso Zyklon B a través de una trampilla en lo alto de una pared. Más de 4.000 niños fueron trasladados de Francia a Auschwitz con sus padres. Todos aquellos niños murieron. En el otoño de 1942, Oskar Gröning creía que este espantoso crimen era justificable. Estábamos totalmente convencidos. Esa era nuestra visión del mundo. Nosotros, los alemanes, habíamos sido traicionados por todo el mundo, y aquello era una gran conspiración del judaísmo contra nosotros. Pero tratándose de niños, ¿no veían que no podían hacerles nada? Los niños aún no son el enemigo. El enemigo es la sangre que hay en ellos. Cuando crezcan serán judíos potencialmente peligrosos. Por eso también se incluía a los niños. Aunque Oskar Gröning creía las difamaciones nazis sobre una conspiración judía mundial, no participó directamente en las matanzas. Tampoco quería quedarse en Auschwitz.
Los documentos confirman que más tarde solicitó el traslado al frente y que su solicitud fue rechazada. Así que siguió trabajando en el campo principal, unos 3 kilómetros al este de Auschwitz-Birkenau. Su trabajo consistía en clasificar y contar el dinero robado a los judíos que llegaban y en organizar su transferencia a Berlín. A pesar de que la principal razón de la solución final era ideológica, los nazis también eran conscientes de que se beneficiarían económicamente de sus crímenes. Durante 1942, alrededor de 200.000 judíos llegaban a Auschwitz desde numerosas partes de Europa, desde Francia, Holanda, Bélgica, Yugoslavia, Polonia, los países checos, Eslovaquia, Austria y Alemania. Aproximadamente un 70% de ellos eran exterminados en el mismo momento en el que llegaban. Antes de que se los llevaran, los nazis les habían dicho que tenían que dejar su dinero y pertenencias para que se los guardaran. En mi trabajo como administrador de todas aquellas monedas extranjeras, veía divisas de todo el mundo, desde liras italianas y pesetas españolas hasta divisa húngara y mexicana. Había, se crea o no, dólares y libras esterlinas. Quizá Oscar Groening trabajó con libras esterlinas por lo que ocurrió aquí, en las islas anglo-normandas, geográficamente a 1.500 kilómetros de Auschwitz de distancia, pero a años luz en el respeto por los derechos humanos. Antes de la guerra, las islas anglo-normandas eran un agradable y popular destino turístico. La familia Potts de Kent viajó a las islas en 1939. Los acompañaba su niñera, Teresa Steiner, que había ido a Gran Bretaña buscando seguridad ante el creciente antisemitismo en su país natal, Austria. La queríamos mucho porque la conocíamos muy bien. Estaba siempre con nosotros, especialmente en las islas anglo-normandas. Era como tener dos madres. Durante la primavera de 1940, cuando la familia Potts decidió volver a Inglaterra, las autoridades británicas de las islas siguieron las directrices del Ministerio del Interior y no permitieron que Teresa viajara con ellos. Su condición de austríaca la convertía en enemigo extranjero. Aunque mi madre la defendió, llegaron al día siguiente y se la llevaron. Ya no volvimos a verla. Creo que allí había antisemitas, como el hombre que le dijo a mi madre: ¿y qué esperaba si usted va siempre detrás de esos judíos? Ella me lo contó. Es repugnante. Mit der Besetzung der Kanalinseln Guernsey und Jersey haben deutsche Truppen zum ersten Male englischen Boden betreten. Eso significaba que Teresa estaba atrapada en las islas anglo-normandas cuando los alemanes las invadieron en 1940. La propaganda alemana consiguió que muchos de sus habitantes tuvieran una actitud más cooperante, incluyendo a los famosos bobbies británicos. Y fue la policía de Guernsey la que organizó el registro de judíos a instancias de los alemanes. En Guernsey se registró un total de 4 judíos y 12 en la vecina isla de Jersey. Entre los judíos registrados en Guernsey durante el otoño de 1940 se encontraba Teresa Steiner. Al igual que los demás, su tarjeta estaba marcada con una J roja. 18 meses después, en abril de 1942, 3 judíos extranjeros de Guernsey, August Spitz, Marianne Grunfeld y la propia Teresa, fueron citados en la comisaría central de la isla. Teresa compareció ante el sargento Ernest Plevin. You'll have to appear on the 21st April 1942 at 1900 at the Weybridge at St. Peter Port. You have to take with you this order, together with papers proving your identity. You should fit yourself with warm clothes and provisions, but your luggage must not be heavier than you can carry. Aún conservo esa imagen en mi mente. La acompañaba a un camión blanco. La acompañábamos 2 personas y creo que llevábamos su maleta en una bicicleta. Llevábamos la bicicleta y, bueno, ahí nos quedamos despidiéndonos de ella, viendo cómo se iba por esa puerta del valle. Ella nos saludó con la mano y se marchó.
Eso fue todo. El lugar a donde iba era todo un misterio. Pensábamos que quizá volvería. Pero al final no fue así. Fue algo totalmente fuera de lo normal. Esas cosas no pasaban en Inglaterra. Ni las autoridades de Guernsey ni de Francia sabían que entregaban a los judíos para que los mataran. Pero sabían muy bien el odio que los nazis sentían por los judíos. Unas semanas después, en Francia, las 3 mujeres deportadas desde Guernsey fueron arrestadas durante las redadas de julio de 1942 y trasladadas a Auschwitz, donde murieron las 3. El mismo mes en el que las deportadas de Guernsey llegaban a Auschwitz, Heinrich Himmler, uno de los principales autores del programa de exterminio nazi, visitaba el campo. En aquel momento Auschwitz contaba con unos 30.000 prisioneros. La mayoría eran judíos o presos políticos polacos. Himmler inspeccionó la inmensa extensión del complejo. El campo principal, la ampliación de Birkenau y el edificio de la enorme fábrica de caucho sintético cerca de Monowitz. También presenció la muerte de judíos en una de las cámaras de gas de Auschwitz, una parte del itinerario omitida en la documentación fotográfica de su visita. Himmler quedó satisfecho con lo que había visto, tanto que inmediatamente ascendió al comandante del campo, Rudolf Hess. El hombre que supervisaba todo aquel horror pasó a ser teniente coronel de las SS. Mein Obersturmbannführer. Hess había conseguido en Auschwitz una vida llena de comodidades para él y su familia. Vivían juntos en una casa en los límites del campo principal. Pero para los prisioneros, al otro lado de las alambradas, dentro del campo principal, la vida era una lucha contra el hambre, las enfermedades, las palizas y las torturas. Una batalla que Kazimierz Pieczowski libraba a diario. Tenía buena salud, mucha fuerza. Y eso me fue muy útil en el campo. Porque si alguien era joven, un niño mimado, no tenía posibilidades. Tenías que ser duro, tener una voluntad muy fuerte, decirte, tengo que sobrevivir. Para asegurar su supervivencia, en el verano de 1942, Kazimierz Pieczowski planeó una de las fugas más audaces de la historia de Auschwitz. El sábado 20 de junio, Pieczowski y otros 3 prisioneros políticos polacos salieron por la puerta del campamento principal para ir a su lugar de trabajo habitual a unos cientos de metros. Sin que nadie lo advirtiera, consiguieron entrar en un depósito en el que las SS guardaban uniformes, armas y munición. Rápidamente, se vistieron con uniformes de las SS. Según su plan, no usarían las armas que se llevaban contra los alemanes, ya que sabían que las represalias contra el resto de presos del campo serían horribles. En cambio, habían pensado suicidarse si los paraban en el control del perímetro exterior. Gracias a la colaboración de uno de los prisioneros que trabajaba en el garaje de las SS, que estaba cerrado porque era fin de semana, también consiguieron robar un coche. Estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para ganar la libertad. El problema era si nos dejarían pasar sin pasaporte, sin documentos, sin nada. Pero creíamos que sí, que nos dejarían. Aún faltaban 80 metros, pero Hennig ya había reducido a segunda, porque la barrera estaba bajada. Faltaban 50 metros. La barrera seguía bajada. Luego estábamos literalmente a 15 metros de la barrera. Yo desconecté y pensé, es hora de suicidarnos tal y como acordamos. Entonces noté un golpe en la espalda y Józek me dijo al oído, Kasik, haz algo. Entonces volví a centrarme. Claro, contaban conmigo.
Yo diría que fue un momento de euforia. Estábamos contentos. Éramos jóvenes, libres. Íbamos armados. Sabíamos que no les sería fácil volvernos a meter en ese infierno de Auschwitz. Semanas después de la fuga con éxito de Piechowski, a Hess, como a otros comandantes, se le comunicó el gran disgusto del inspector de campos de concentración de las SS. Tenían que mejorar la seguridad, sobre todo después de lo que había de pasar. Das ist wirklich ein Problem. Das stimmt. En el verano de 1942, Himmler dictó una orden secreta decisiva para la suerte de los judíos polacos. Muchos de ellos estaban presos aquí, en el gueto de Varsovia. El 19 de julio, Himmler decretó que todos los judíos polacos de la inmensa área de los alrededores, que los nazis llamaban gobierno general, tenían que ser reasentados a finales de 1942. Se trataba de aproximadamente 2 millones de personas, cientos de miles solo en el gueto de Varsovia. Himmler no utilizó Auschwitz para matar a tanta gente tan rápidamente, sino que recurrió a creaciones más recientes, lugares que, a diferencia de Auschwitz, eran únicamente fábricas de muerte. La más mortal de todas estaba situada aquí, a 60 millas al noroeste de Varsovia. En Treblinka mataron alrededor de 900.000 personas. Fue el segundo centro más mortífero, solo por detrás de Auschwitz del Estado nazi. Actualmente solo queda un claro en el bosque. Este lugar secreto fue destruido por los nazis antes de que la guerra terminase. Pero las declaraciones de testigos oculares han hecho posible la reconstrucción de los planos del campo de concentración. Era un lugar muy distinto comparado con Auschwitz-Birkenau. Era muy pequeño, 400 por 600 metros. Treblinka era pequeño porque solo tenía una función: matar. El 99% de los judíos morían en las 2 horas siguientes de su llegada al campo, asfixiados por gases de escape en las cámaras de gas de Treblinka. No podré olvidar lo que vi hasta el día de mi muerte. Aquellos niños tan pequeños, aquella gente, ¿habían hecho algo a alguien? ¿Qué habían hecho? Era algo terrible. Las primeras semanas de funcionamiento del campo fueron un auténtico caos. Las cámaras de gas se estropeaban. Los trenes que llegaban tenían que esperar varios días, y cientos de cadáveres se amontonaban sin ser incinerados. Los cadáveres en descomposición producían un hedor terrible. No podías salir al jardín, no podías abrir una ventana, ni salir de casa. La situación de Treblinka estaba totalmente fuera de control. Por ello, a finales de agosto de 1942, oficiales superiores de las SS visitaron el campo. Sabemos quiénes eran y qué querían gracias a la posterior declaración del sargento de las SS, Joseph Oberhauser, que fue testigo de todo. Los oficiales eran Christian Beer, que había sido nombrado inspector de los campos de exterminio, y su superior, el general de brigada de las SS, Odilo Globoknik. Para el comandante de Treblinka, el doctor Irmfried Eberl, la visita traía noticias alarmantes. Obersturmführer, der SS- und Polizeiführer ist hier. Wie bitte? SS- und Polizeiführer Globotschnik in Begleitung von Polizeihauptmann Wirth. Wirth auch? Komme sofort.
Brigadeführer, Hauptsturmführer. El Estado nazi se había embarcado en un programa de exterminio masivo con una preparación mínima. Los oficiales estaban dispuestos a resolver todos los problemas de gestión del campo. El doctor Eberl tenía un problema. Obersturmführer, Sie sind mit sofortiger Wirkung Ihres Postens enthoben. Bis Ihr Nachfolger seinen Posten antritt, werde ich mich persönlich darum kümmern, dass hier Ordnung in den Laden kommt. Aber, Dr. Eberl, ja? Wenn Sie nicht ein österreichischer Landsmann wären, würde ich Sie sofort einsperren lassen und vor ein SS- und Polizeigericht bringen lassen. Según el general de brigada de las SS Globoknik, el delito de Eberl no era el de genocidio. Su delito era no haber llevado a cabo las matanzas con eficiencia y en secreto. En Auschwitz, Hess se vio ante las mismas dificultades que el doctor Eberl en Treblinka. Debía deshacerse de miles de cadáveres que se amontonaban y se pudrían. Al principio los había enterrado en este extenso campo. Pero con el calor del verano empezaron a descomponerse. Así que ordenaron a unas unidades especiales de prisioneros judíos que exhumaran los cadáveres. Teníamos que desenterrar los cadáveres y quemarlos. Hicieron una gran hoguera con madera y gasolina y teníamos que lanzarlos ahí. Siempre había dos personas lanzando cadáveres. Uno lo sujetaba por las piernas y el otro por los brazos. El hedor era terrible. Los cadáveres no solo tenían sangre, también estaban descompuestos. Nos habían dado trapos para taparnos la cara. Los hombres de las SS estaban siempre bebiendo vodka, coñac o alguna otra cosa. Tampoco podían soportarlo, era terrible. Era terrible. Nadie podría olvidarlo. No debería haber pasado. Estoy aquí para asegurar que la historia no olvidará lo que pasó. Que aquí murieron personas, que las quemaron y mataron. Los mataron peor que a animales. Peor. Para conseguir que Auschwitz fuera una fábrica mortífera más eficaz, Hess pidió consejo al experto en eliminación de cadáveres de las SS. En septiembre de 1942, Hess viajó a una remota zona de Polonia, cerca del pequeño pueblo de Chelmno. Sabemos el motivo de aquella visita. El propio Hess lo contó en sus memorias y además existe otra declaración. Hess iba a visitar al coronel de las SS, Paul Blobel, y examinar directamente sus nuevas unidades de incineración. Wir haben zunächst versucht, die Leichen mit Termitbomben zu beseitigen. Aber das ist uns nur sehr unvollständig gelungen. Und hat außerdem einen Waldbrand verursacht. Einen Waldbrand? Ja. Diese Anlage funktioniert dagegen sehr gut. Wenn man auf dem Rost abwechselnd Leichen und Holz übereinander schichtet. Interessant. Ja. Angefeuert wird mit Benzinrückständen. A finales de 1942, la voluntad de superar las dificultades prácticas del exterminio llevó a los nazis a hacer realidad el sueño de Himmler, la muerte de millones de judíos polacos. Siguiendo la orden que dio Himmler el 19 de julio, se llevaban a cabo detenciones en cientos de pueblos y ciudades. Pero las deportaciones en Polonia no siempre funcionaban como querían los nazis. En el verano de 1942, los judíos de Przemysl oían rumores sobre su inmediata deportación. Habían cerrado el gueto el 15 de julio de 1942. Ahora
Tan solo 2 semanas más tarde, las SS querían llevar a los judíos a la muerte. En el cuartel general del ejército alemán en Przemysl, el teniente Albert Battle recibió la noticia de las inminentes deportaciones. Das ist ja kaum zu glauben. Und wenn schon. Antes de la guerra, Battle, que se había formado como abogado, había tenido problemas con los dirigentes del partido nazi por haber sido amable y educado con los judíos. Ahora estaba furioso por las operaciones contra los judíos de Przemysl que las SS habían planeado. El 26 de julio, Battle reunió varios camiones y se dirigió al gueto para llevarse a los judíos que trabajaban para el ejército. Sus superiores en el ejército apoyaban su resistencia a las deportaciones. Estaban preocupados por la pérdida de su fuente de trabajadores forzados. Cuando Battle llegó, arengó a los guardias de servicio. Amenazó a entrar por la fuerza pidiendo que enviaran un pelotón de soldados. Para los guardias de servicio fuera del gueto era obvio que Battle no se rendiría fácilmente. Macht auf. Bueno, tuvo las agallas de hacer algo así, de llevar los camiones al gueto y sacar a los judíos. No lo habría hecho la mayoría de los alemanes. Todo el mundo lo consideró un acto heroico. Era una persona muy amable. Era abogado. Aunque también hay buenos y malos abogados. Battle permitió que muchos judíos se refugiaran en el sótano del cuartel del ejército. Poco después de haber escondido a los judíos, le asignaron otro destino. Una investigación secreta de las SS llegó hasta Himmler. Este anotó que Battle debía ser arrestado y expulsado del partido nazi después de la guerra. En 1981, casi 30 años después de su muerte, se otorgó a Battle el título de Justo entre las Naciones en Yad Vashem, aquí, en Israel. Un árbol plantado en su honor crece en el Jardín de los Justos en Yad Vashem, un recuerdo de que no todos los alemanes, cuando se les ordenó, participaron en la solución final de los nazis. Pero por cada teniente Albert Battle hay una incontable cantidad de personas dispuestas a cometer crímenes. Y uno de los más entusiastas trabajaba aquí en Treblinka. A finales de 1942, el nuevo comandante, Franz Stangl, había supervisado la transformación del campo. El viaje de los nazis a Treblinka, para perfeccionar un sistema de matanzas a gran escala, finalmente había terminado con el caos que reinaba bajo la dirección del Dr. Eberl. Ahora Stangl dirigía un campo de muerte cuyo verdadero objetivo se ocultaba a los desprevenidos recién llegados. Habían plantado flores. Y claro, la gente no podía imaginar dónde estaban. Hasta habían pintado las cabañas y habían colocado todo tipo de señales, como si fuera una auténtica estación de ferrocarriles. Recuerdo que una vez dijeron esas palabras. Nunca las olvidaré. Eran en alemán. Venid, rápido, que el agua se está enfriando. Llegaban a esos extremos. Todo funcionaba de una forma macabra. Era algo horrible. En el centro del campo, Stangl participó en la creación de un nuevo complejo de cámaras de gas, camuflado como salas con duchas, con capacidad para matar a 2000 personas a la vez.
Hasta hace poco no se sabía exactamente cuánta gente había muerto en 1942 en los campos de exterminio como Treblinka. Pero hace unos años se descubrió un telegrama alemán interceptado que reveló que entre todos los campos de Treblinka, Sobibor, Belzec y Majdanek mataron a 1.274.166 personas en 1942. El mensaje contiene algunos errores de mecanografía, pero para alcanzar esa cifra, los muertos en Treblinka tienen que ser 713.555. Treblinka era, por tanto, el mayor centro de exterminio del Estado nazi. Pero no por mucho tiempo. Porque los encargados de la planificación de Auschwitz trabajaron muy duro para cambiar las funciones de los nuevos crematorios que debían construirse en Auschwitz-Birkenau. Die Dreiteilung des Leichenkellers 3 ist ja schon länger vorgesehen. Ja, wirklich neu ist eigentlich nur der Verzicht auf die Leichenrutsche, die hier geplant war. Zwischen Leichenkeller 1 und 2. Durante varios meses efectuaron modificaciones en los planos. Reconvirtieron lo que en un principio se diseñó para servir como depósito de cadáveres. En primer lugar, se suprimió de los planos la rampa diseñada para enviar los cadáveres al sótano. Luego se añadieron unos escalones en un lateral del edificio. Un añadido extraño, ya que la función original del sótano consistía en alojar a los muertos, no a los vivos. También modificaron el diseño de las puertas de los amplios depósitos subterráneos. Primero para que se abrieran hacia afuera. Finalmente instalaron una sola puerta reforzada y hermética a prueba de gas a la que se añadió una mirilla. El depósito de cadáveres subterráneo se convirtió en una cámara de gas. Auschwitz era uno de los últimos campos con fábricas de muerte de gran capacidad. Pero cuando la abrieron en la primavera de 1943, empezó el periodo que le adjudicó su triste lugar en la historia. Un momento de transición simbolizado por la llegada de un nuevo miembro del personal médico de Auschwitz. Obersturmbannführer. Un hombre que acababa de ser herido luchando en el frente del Este y que había obtenido la Cruz de Hierro al valor. Su nombre sería muy conocido. Mengele. Dr. Josef Mengele. Freut mich, Dr. Mengele. Auf gute Zusammenarbeit.